Y seguimos en otra parte más, concluyendo lo que hemos estado viendo aquí en Éxodo de cómo prevalecer. Ahora en capítulo 18 pasamos a otro aspecto del asunto, que es en cuanto a estructuras, porque es numeroso el pueblo de Israel, están rodeados de un desierto enorme, tienen 400 años de ser esclavos, con un yugo de servidumbre en su vida, no hacen nada si no les obligan, entonces no tienen buenos hábitos. Es una gente que solo ha tenido un trato de aprovecharse de ellos y explotar toda habilidad que tienen. Si eres fuerte, te explotan más. Si eres débil, te matan con hambre y así. Entonces, siendo un pueblo así, ¿qué cultura tendrían los israelitas saliendo de Egipto? Los han tratado 4 siglos como burros, como bestias para trabajar. Y como bestias les han tratado y como bestias les han cultivado una cultura de que no pases así porque te doy una patada, ¿no? O sea, trato como me tratan. Entonces, a burradas les han enseñado y a burradas responden. Entonces, Dios está formando un pueblo. El resto de Éxodo va a establecer desde los 10 mandamientos y todo lo que es la construcción del tabernáculo, los muebles, los materiales, las dimensiones y demás del tabernáculo, y con los mandamientos instituyendo también el sacerdocio. Todo era para dibujar un croquis para poder acercarse otra vez a Dios. Éxodo 18 nos lleva a otra parte. Llega el suegro de Moisés con su esposa y con sus 2 hijos de Moisés. Y si tú te acuerdas, en un principio Moisés toma a su mujer y sus 2 hijos que estaban chiquitos y los lleva a Egipto. Pero Dios no le dijo, ve a vivir en Egipto. Dijo, ve y saca a mi pueblo. Pero como suele suceder en el ser humano, Moisés dice, no, pues eso va para largo. Porque mira, yo mato a un egipcio y tengo que salir huyendo de Egipto y 40 años y Dios me vuelve a llamar en 40 años. O sea, de a uno por 40 años va a tardar mucho sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero otra vez, o sea, es el concepto que Moisés tiene acerca de lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces, porque Dios no me dice todo en ese momento, yo empiezo a llenar alrededor cualquier espacio que yo veo en blanco, empiezo a poner mis anotaciones acerca de lo que Dios querrá hacer y cómo lo querrá hacer. Entonces, vamos a ver ahora en versículo 13, Jetro le trae a su esposa porque Moisés se da cuenta, voy en plan de guerra. No en plan de habitación, sino en plan de guerra. Mejor mi esposa y mis hijos de regreso a casa y a rato mando a traerlos. Versículo 13. Jetro viene, Moisés le cuenta todo lo que ha sucedido, cómo salieron de Egipto, lo que ha hecho Dios y todo, incluyendo hasta lo último que fue la batalla contra Amalek. En versículo 13, pasaron un buen fin de semana, comieron juntos, ofrecieron sacrificio a Dios y todo, pues a todo dar hasta ahí. Versículo 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es interesante respuesta, nomás piensa lo que acaba de contestar Moisés. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Entonces vamos a ver que Moisés sigue su consejo y le va a decir qué hacer, y incluye, versículo 23, vamos a brincar y luego regresamos a ver qué es lo que le aconseja, pero él termina su consejo diciendo esto, versículo 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces todos van a estar bien, todos salen ganando, todos con más fuerza y más contentamiento y todo con más paz y orden. Entonces, si eso lo haces y si Dios te lo está mandando, entonces todo va a salir bien.
Y vamos a ver que eso es un modelo que Dios puso en el Antiguo Testamento. Luego pidieron un rey y después se apartan de Dios y Dios empieza a enviarles profetas. Y es algo interesante. Algunos tienen la idea de que, ¿sabes qué? Esta persona tiene un ministerio profético y va de iglesia a iglesia profetizando a las iglesias y a los líderes en las iglesias. Y digo, oh, porque en la Biblia cuando tuvo que mandar profetas Dios era porque el pueblo se había apartado y no le estaba escuchando en las escrituras. Por eso les mandó profetas. En el Nuevo Testamento, el ministerio del profeta, dice él que profetiza, habla a la iglesia, dice, para edificación, exhortación y consolación. En el Antiguo Testamento era principalmente para advertencia y amonestación. Entonces Dios, si tomaban la advertencia y tomaban la amonestación, entonces les hablaba para consolación. Y lo puedes leer en todo el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas. Entonces, pero hace años un hermano llegó a nuestra iglesia y me preguntó por qué no tenemos la palabra profética en esta iglesia. No era semilla de mostaza, era otra. Y dije, ¿la qué? Entonces, o sea, porque como él lo dijo, yo lo escuché con P mayúscula, o sea, como que como que lo debo de saber, es como penalties en fútbol o algo así. Es que, ¿cómo preguntas qué es eso? Digo, bueno, me atrevo a preguntar, ¿qué estás diciendo? Y era un tiempo en la alabanza que había eso y como que y tocan un acorde de sol y todos empiezan a y alguien lanza una palabra profética y dije, ¿y qué dice? Oh, pues cualquier cosa. ¿Y siempre es de Dios? Y su hijo estaba junto a él, su hijo nomás así se movió. Digo, entonces no siempre. La Biblia dice que profeticen 3 o a lo mucho 4 y los demás juzguen. ¿Cómo? Sí, ¿cómo va a juzgar? ¿Sí? Juzga si Dios está hablando. Desde el Antiguo Testamento, cuando un profeta habla, si no va de acuerdo con lo que está escrito, no lo mandé, dice Dios. No lo mandé. Entonces, si yo estoy haciendo caso a alguien que dice así dice Dios, y Dios lo mandó, entonces es un mentiroso. Ay, pero suena tan bonito lo que dice. Hazme favor. Y entonces el ministerio, la palabra profética, entonces yo le expliqué, mira, en mi experiencia, en años, que son varios ya, en mi experiencia, cuando se siente mucha necesidad de palabra profética en las congregaciones, es porque es muy pobre la enseñanza de la palabra escrita. Entonces la gente no está satisfecha porque siente que no escuchó a Dios. ¿Te das cuenta? Y por ejemplo, en 2005, cuando recién llegué aquí a Semilla de Mostaza, Cuernavaca, yo estaba pasando fácilmente 20 horas en consejerías por semana. Me estaba matando eso. Dije, ¿qué pasa? Pero había mucha gente que había llegado recién a Semilla y tenía mucha confusión. Muchos estaban lastimados, muchos venían hambrientos y yo estaba así. Dije, porque yo estaba dando un estudio bíblico personalizado a 50 personas por semana. Y no tenía tiempo ni para pensar qué es lo que Dios quiere decir a la iglesia. Entonces elaboré un cuestionario, que ¿cuál es tu problema? ¿En qué lugar has leído ya en la Biblia usando tu concordancia sobre este tema? Es que tengo mucho miedo. Pues busca miedo en tu concordancia y ver qué dice Dios en su palabra acerca del miedo. Entonces empecé con algo muy sencillo. Ok, necesitas empezar a leer tu Biblia 5 minutos cada día. Y necesitas anotar 1 o 2 cosas que te llaman la atención. No que no entiendas, sino simplemente te llaman la atención. Y busca, si quieres empezar en el Evangelio de San Juan, sería muy bueno. Y busca las 7 veces que Jesús dice, yo soy X. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y trata de entender por qué te lo está diciendo. Por a quién ofrece Jesús ser luz. Pues, y porque junto a cada declaración, y hay 7, hay una señal. Y interesante, sana a un ciego que nació ciego, que nunca en su vida vio luz. Le sana y luego dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Oh!
Jesús demuestra lo que se siente recibir luz por primera vez. Y luego dice, yo soy esa luz. Entonces, ¿tú qué derivas de eso? ¿Qué es lo que Jesús está hablando a tu vida acerca de sí mismo? Entonces, y dije, pues ya voy a imprimir como 500 copias de este cuestionario, que llenen su solicitud, porque necesito como ayudar a la gente, como darle una preconsejería, porque me va a matar. Y algunos de ustedes saben, si me haces una pregunta, la respuesta es 15 minutos. Y si es más, puede ser, y si es tu problema, y la consejería pueden ser 2 horas. Y estamos hablando y orando y explicando más, y en lo que tú cuentas la novela, y así, y que yo que soy de pocas palabras. Entonces, imagínate lo que era esto. Pero algo empezó a suceder. Como la gente empezaba a escuchar de Dios en su palabra, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces empezaban a estar satisfechos y a resolver sus dudas y sus dilemas y problemas de no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga y demás. Entonces, porque empezaron a tener una relación con Él en su palabra. Entonces, bien, eso es muy importante. Lo que aquí le aconseja Jetro a Moisés y le dice, si Dios te lo mandare. Vamos a leer. Dice, versículo 18, desfallecerás del todo tú, o sea, te va a hacer daño, Moisés, y también este pueblo que está contigo. O sea, esto le está haciendo daño a todos. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Interesante, Jetro le está diciendo, Moisés, ¿a qué te ha llamado Dios realmente? Entonces, porque a veces tenemos como un modelo de liderazgo de Moisés en el monte haciendo esto y conduciendo la batalla desde el cerro, donde una flecha, por loca que sea, nunca le va a llegar. O sea, Moisés no está en peligro. Y él nomás está diciendo, esto es así, y la vanguardia, al revés, y aquí dando órdenes, y él así. Y eso es el concepto que muchos tienen de liderazgo espiritual. Pero aquí Moisés también, o sea, era un hombre, y realmente quería ayudar a la gente. Por eso comenzó matando a un egipcio 40 años antes. Entonces quería ayudar a su pueblo, Israel. Entonces cada uno venía con un problema, y él, a ver, cuéntame, a ver, dime. Ah, ¿a poco? Y así, no inventes, sí, y todo el rollo. Y si era una alegata entre dos partes, juzgar y decidir y dar una sentencia y demás. Entonces imagínate lo que era realmente darle a cada uno el tiempo necesario, la atención necesaria. Cuando Moisés está escuchando a Dios, cuando está él teniendo la perspectiva que aquella vez en capítulo 17 él tuvo en el monte, viendo la batalla en su totalidad y viendo lo que pasaba, donde podía invocar a Dios a favor del pueblo. Entonces, no, o sea, estaba descuidando algo. Imagínate, y eso lo hacía. Y Jetro dice, dímelo, Moisés, porque si no me llevo a tu mujer y tus hijos. O sea, si tú no tienes tiempo ni a atender a 5 millones de israelitas, ¿y tu esposa? No, pues mejor me la llevo. Y tus hijos, o sea, y por eso a veces sucede, ¿no? Como dicen, hijos de pastor siempre lo peor. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. No la pueden pasar bien con sus hijos. Y se van una vez, una de mis hijas, estaba chiquita, como de 7 años. No era esta iglesia, obviamente. Y me iba como quejándome de la reunión. Y ella así saca su dedo de la boca y dice, papá, ¿te gusta ser pastor? ¿A qué te refieres? Y me di cuenta de una cosa, que ella no estaba viendo las evidencias de gracia que yo veía durante la reunión. Ella nomás oía mis quejas, lo que no estaba bien. Y eso es lo que estaba llenando su pensamiento. Y nomás pregunto, ahora vamos a quitar la cámara de mí y ahí va la luz. ¿De qué escuchan tus hijos? Porque a veces veo en adolescentes o en niños, pienso que hablan mal de alguien por cómo cuando me presentas a tu hijo, cómo está así. Cree que soy el hombre lobo.
¿Y quién le habrá infundido ese miedo? ¿No? Entonces, pero es eso, o sea, no sabemos muchas veces, nomás estamos hablando y desahogándonos y no sabemos realmente que estamos así llenando una jarra con algo. Y cuando ya está llena, ¿qué es lo que va a estar llenando otros vasos con esa jarra? El mismo rencor, la misma inconformidad y demás. Pero luego tenemos, como muchas veces los líderes espirituales, ponemos esto entonces como vacuna: no toques el ungido de Dios. Y ya estamos, no, si tú hablas mal de él, si tú cuestionas, se te va a secar la mano seca, tu ex va a recuperar tu teléfono, empezar a marcarte, o sea, 1000 cosas feas van a empezar a suceder, ¿no? Y no es cierto. Pero lo que pasa es que si podemos entender por qué Dios ha puesto estructuras y por qué ha establecido autoridad y vínculos y formas de tratar entre nosotros y con los que están en autoridad, y qué es la responsabilidad que tiene el que está en autoridad y demás, si podemos ubicarnos en eso, nuestra experiencia de la gracia de Dios, nuestro acercamiento al trono de la gracia va a ser mejor. Entonces dice, versículo 19 todavía, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El resto de los libros de Moisés, hasta Deuteronomio, es acerca de cómo Dios está enseñando al pueblo de Israel a ser humanos. Hay algo en Deuteronomio que dice, por ejemplo, que no hervirás al cabrito en la leche de su madre. Y tú dices, ugh, ¿pero quién haría eso? Pero vamos a decir que pues es un guiso. ¿Qué está diciendo? Que seas humano. O sea, le quitas a la cabra su cabrito, pero tiene leche, está dando leche la cabra. Entonces le tienes que ordeñar porque ya le duele. Y con esa misma leche haces como un guiso, como una crema de cabrito. No. O sea, Dios está diciendo, no seas así. Y hay cuestiones ecológicas. Si encuentras el nido de codorniz en el campo, puedes tomar el huevo de codorniz, pero no la codorniz. ¿Por qué? Porque destruyes. Eso es lo que el hombre no hace. O sea, ecológicamente no procede. Ella vuelve a poner y cría codornices y no se acaban codornices en la tierra. Pero de una vez todo. ¿Ok? Sí. Entonces Dios nos está enseñando en la ley a ser humanos. Porque el hombre fue hecho en la imagen y semejanza de Dios. Y si hemos de acercarnos al trono de la gracia y por él tener acceso al favor de Dios y estar en paz con Dios, necesito llegar sabiendo que el sello de Dios está en mi ser, que fui creado en su imagen y semejanza y tengo que dejar todo lo que cambie o distorsione esa imagen en la humanidad. Ahora, entonces, si esto es cierto, las estructuras que Dios está estableciendo van a ayudar a encaminarme en eso. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, si te decimos, no estaciones aquí, o apaga tu celular, o algo así, es mucho legalismo. No, es que tú eres muy chocante. La neta, todos estamos de acuerdo que tú eres chocante, pero ¿por qué hay un límite? ¿Por qué te estamos diciendo no? Y tú dices, oye, pero si somos cristianos, todo tiene que decir sí. Y digo, oye, ¿qué Biblia lees? Porque amor a tu prójimo va para allá y viene para acá también. O sea, la misma consideración que tú exigirías, que tú dirías, no estaciones frente a mi portón a alguien que nomás viene 2 horas a tu calle, pero aquí vives. Entonces, por eso estamos pidiendo que no estorbes las entradas de los vecinos. Por amor, no por otra cosa. Y la ley realmente se encierra en 2 cosas. Jesús lo dijo, amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es por amor. Ahora, legalismo es tratar de ser lo menos malo posible. Como el fariseo que sube al templo y está orando, dice Jesús consigo mismo, porque su oración no llegó con Dios. Y dice, Señor, te doy gracias, pero su Señor era él. Entonces, Señor, te doy gracias que no soy como otros, que ellos sí son chafas.
Yo no fumo, yo no bebo, yo no digo mentiras ni groserías. Yo no soy como ellos. Yo sí soy bueno, diezmo, hago esto, ayuno, etc. Entonces, yo he tenido cierto éxito en ser lo menos malo posible. Eso es legalismo. Moralismo, entonces, mucho lo que tú estás promoviendo probablemente al decir esto, tú te das cuenta y te vamos a ayudar. Pero tú quizás te estés dando cuenta que lo que tú aplicas en casa no es el evangelio, es legalismo. Estás tratando de controlar y disminuir lo más posible la maldad en tus hijos o en ti. Dices, no, yo vivo en la gracia. Amén, yo también, cuando me acuerde. Pero el moralismo es una alternativa que el hombre ofrece en lugar del legalismo, porque el legalismo produce gente un poco agria, ¿ok? Pero moralismo no, moralismo es muy positivo. Moralismo es encontrar el campeón que hay en ti. Moralismo es decir, te amo yo y tú a mí, y cantar esa. Eso es moralismo. Vamos a echarle ganas, vamos a confesar todos y proclamar, y Cristo vive, y en victoria, y moralismo. Entonces el moralista dice, yo no me preocupo de que estoy pecando algo, pero sí tengo mi devocional. Y estoy sirviendo en la iglesia, en el estacionamiento. Pero necesitamos entender lo que es tener responsabilidad. Y lo que eso te da, la misma responsabilidad que Dios te da con esa responsabilidad lo que tú necesitas para desempeñar lo que Él te encargó. Y eso es lo que está pasando con Moisés. Moisés está tomando algo que Dios no le dio a hacer. Pero sí le dice, tú enséñales las ordenanzas. Y tú diles qué hacer y cómo hacer. Ok, entonces dice, ahora haz esto. Versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud o excelencia, hombres que toman muy en serio cómo hacen las cosas, temerosos de Dios, que andan siempre conscientes de que Dios está a su diestra y está cuidando que no resbalen sus pies, pero al mismo tiempo saben que Él está. Entonces viven delante de Dios conscientemente en todo lo que hacen, temerosos de Dios, varones de verdad, no varones en verdad, no es que sean machines, es varones de verdad, o sea, la verdad es lo que rige en su vida, son fieles, son de su palabra, son confiables. Entonces, hombres confiables que aborrezcan la avaricia. Algo chistoso con eso es que muchas veces tienes que tener cuidado con favores y bendiciones. Mira, te traje esto. Mira, Dios puso en mi corazón que te dé esta bendición. Y como Dios lo puso en su corazón, no puedes decir que no lo puso en su corazón, ¿qué sabes tú? Y te lo trae, entonces, ¿qué puedes decir? Ay, no lo quiero. O sea, lo tienes que recibir. Y es muy complicado a veces. Entonces, en mi caso, yo he tenido que aprender a ver, ¿por qué? ¿Es la neta? ¿Es una persona que realmente en su vida no ama los bienes materiales, no los ama, esas cosas no le controlan? Entonces lo que Él me dé, o el favor, o la ayuda, o lo que sea, lo que venga de su mano es neto, es real, es sin mancha, es algo limpio, porque si no es muy complicado, porque entonces ya está diciendo, bueno, ¿cuánto te doy para que en 8 días cambies el tema y ya dejes de hablar de que tú no tienes nada que ver en tu salvación? Eso no me gusta. Entonces quiere decir que todo lo que yo me he esforzado no sirve. Y tú no tienes que ver en tu santificación. Eso no me gusta. Claro, porque eres moralista y te humilla el saber que Dios es el autor de su imagen en ti, no tú. Si yo me hago a la imagen de mi Dios, de que lo que yo puedo imaginar, siempre sale un déspota, por alguna razón. Siempre un hombre inconforme, quejumbroso, altivo, soberbio, amargado. Eso es la imagen que yo produzco de Dios en mi vida. Pero lo que Él produce en mi vida, que Él siendo el autor de su imagen en mí, Él siendo el que produce santificación en mi vida, sale alguien que todo mundo quiere ver, que es Jesucristo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todavía? Ok, no me quieren apedrear todavía. Y ponlos, dice, sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Interesante que eso es lo que hicieron y trajo buen fruto. Ahora vamos a Hechos, por favor, Hechos capítulo 2. Ya en el Nuevo Testamento Dios como que trae esto de nuevo, después de tiempos de reyes y profetas y rebelión y cautiverio y restaurarles a la tierra y perder y perder y perder y discusión y el mismo pueblo de Dios crucifica a su Mesías. Después de todo eso, Dios instituye la iglesia y envía el Espíritu Santo. Él mismo viene a morar en nosotros. Dios mismo, siendo Espíritu, viene a morar en nosotros y entre nosotros. Hechos capítulo 2, cuando eso sucede, y les da poder de lo alto para cumplir la responsabilidad. Les dejó un cargo de predicar el Evangelio en toda la creación. Entonces, para poder hacerlo, Él mismo viene para morar en su pueblo. Entonces, qué diferente es, como que todavía Dios es el que reina aquí, como lo vemos con Moisés. Y hay una distribución y compartimiento de autoridad y responsabilidad entre otros, como vemos con Moisés, pero de repente algo es diferente. Y la forma de llegar a saber lo que Dios está haciendo y ponernos de acuerdo y saber de dónde viene la autoridad empieza a cambiar y requiere que si ellos se apartaron de la palabra y tuvo Dios que mandarles profetas para que escucharan, entonces cuánto más nosotros entonces igual no tenemos que apartarnos de su palabra. Por eso dice en 1 Corintios 14 que dice, ok, profeticen 3 o 4 por mucho y uno por uno y los demás juzguen. ¿Por qué? Ellos tienen que verificar si va de acuerdo. Es la misma regla de profeta de toda la Biblia. Si no va de acuerdo con lo que ya fue escrito, no lo mandé. Ok, Hechos 2, versículo 40. Acaba de predicar Pedro a una multitud que se junta porque vino un viento recio y un estruendo como de viento recio y en toda la ciudad de Jerusalén estaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y van al lugar donde se está escuchando ese viento recio y ven 120 discípulos, todos los que quedaron después de la resurrección y la ascensión de Jesús con ganas de todavía esperar que sigue. Entonces 120 están los hermanos de Jesús, los 11 apóstoles que quedan, María la madre de Jesús y otros más. Entonces ahí están reunidos esperando, orando, esperando y orando, esperando qué hace Dios y cuándo lo hace. Y sucede esto en el día de Pentecostés. Entonces Pedro les explica, dice esto, y algunos ven lo que está pasando y dicen están borrachos. Y Pedro dice, son las 9 de la mañana, no estamos borrachos, sino esto es lo que fue escrito por el profeta Joel. Entonces Pedro pudo decir exactamente lo que ustedes ven y escuchan, es lo que Dios ya dijo que iba a hacer, derramar su espíritu sobre toda carne. Exactamente lo que está escrito. Entonces les dice, y es porque Él ha enviado esto de parte de su Hijo, que Él resucitó aunque ustedes lo mataron. Entonces Pedro les predica así, muy interesante cómo responden. Si tú lees esto lento en voz alta, el sermón de Pedro, para llegar al punto de decir qué haremos, es como de 1 minuto o 2. Ahora, como que ya nos hicimos la idea de que la predicación del Evangelio tiene que tardar 1 hora. No, la exposición de la palabra necesita tiempo. El Evangelio es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo. Ok, entonces, y por eso muchos tropezamos en el Evangelio. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000, ¿cómo la ves? Eso es una multitud. Fuera de una casa, si te das cuenta lo que está pasando, fuera de una casa están ellos en el aposento alto, no están en el templo, están en el aposento alto, se junta tanta gente que hay hombres, cabezas de familia,
3,000 hombres, más sus esposas y sus hijos. Imagínate lo que es eso. Y sin sistema de audio, sin amplificación, sin pantalla, proyecciones. Vamos a hacer el paso celestial para que todos estén como en un mismo sentir y ya quieran escuchar la palabra y todo. O sea, sin nada de eso, hasta la gente diciendo, están borrachos. Y terminan diciendo, ¿qué hacemos? ¿Te das cuenta? Eso es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y Dios lo hace en nosotros. Pero, entre todo lo que está pasando, dice, estos 3,000, qué tremendo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué van a hacer estos 120 hombres y mujeres? ¿Qué van a hacer? Todos tienen ocupaciones, todos tienen familia, todos tienen horarios ya muy llenos. Y el tiempo disponible que tengan, estaban juntos orando. Y ahora, ¿qué hacen con 3,000 que vienen de todo país? Porque es la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos? Pues no sé, tú Pedro, tú empezaste, tú habla, vamos a orar por ti. O sea, ¿qué haces con 3,000 personas? Y hasta la fecha seguimos tratando de encontrar mejores programas y métodos para tratar con gente que está llegando a Cristo. Así es complicado. Es que tienes muchas preguntas y dudas y tienes todo lo que arrastras y toda tu maletería que está lleno de quién sabe qué, todo eso que traes y así como el aduana celestial tiene que ir abriendo maleta por maleta y dices, eso no pasa. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Simplemente por perseverar en eso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y era natural querer orar juntos, porque la palabra de Dios les mantenía atentos y sensibles a lo que Dios decía y quería hacer. Entonces, en las oraciones, en la comunión unos con otros, porque no podías parar de contar lo que Dios estaba cambiando en ti. Y en el partimiento del pan, recordando el sacrificio de nuestro Señor. Entonces perseveraban en estas cosas y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estos son frutos que salen de simplemente perseverar en las 4 cosas ahí mencionadas en versículo 42. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había un programa, no había un plan. Simplemente lo empezaban a hacer porque su vida era diferente. Como María Magdalena, con una nueva perspectiva, porque ve la tumba vacía, tiene una interpretación de ella acerca de lo que ha pasado, se voltea, se da cuenta que es Jesucristo y Él está vivo, que ha resucitado, y la perspectiva cambia. Y lo que es mi expectativa para mi futuro y mis temores y anhelos acerca de mi futuro, ya cambian, porque Cristo vive. ¿Sí? Entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues hasta ahí, a todo dar. Vamos a capítulo 6. Sigue creciendo el número de nuevos creyentes y nuevos discípulos. Entonces vamos a tener un curso para nuevos creyentes y un curso para nuevos miembros, y vamos a tener cursos de navegantes, agradando a Dios, el huerto del... pues eso es como semilla. Tratando de abastecer la necesidad y el hambre de la palabra que existe. Y conducirnos de la mano de Dios en sus caminos. Entonces, capítulo 6... Y no siempre haciéndolo bien. Ellos no siempre latinaban. Ellos no siempre hacían buenas decisiones. Ellos no siempre tenían todo valor y toda fe. Pero de alguna manera Dios estaba haciendo algo que solo es explicable si en verdad Cristo vive. Y tú y yo estamos viviendo esa historia. Que hay cosas en tu vida, tropiezos, cosas que todavía te da vergüenza, cosas que todavía la gente señala y se ríe de ti o te critica. Pero
hay cosas que solo son explicables en ti si en verdad Cristo Jesús ha resucitado. Es evidencia de su gracia. Y yo estoy viendo alrededor y veo sus caras y veo quiénes son y conozco historias y conozco anécdotas y conozco eventos en tu vida y veo la evidencia de su gracia. Y vamos a ver acerca de eso en unos versículos más, pero dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Todos eran judíos, pero algunos ya eran de cultura e idioma griega. Entonces ellos no están como no recibían la misma atención porque la viuda llega y no sabe hebreo. Entonces dicen, bueno, a lo mejor ni siquiera es judía. Porque ellos no están viendo creyentes en Jesús, sino la casa de Abraham, la casa de Israel. Entonces, si no sabe saludar shalom, y nomás llega diciendo amor y paz, no. Entonces, quejas, desatención. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aprendieron de lo que ven en Éxodo, que Moisés está aprendiendo que él no puede llevar esa carga, que tiene que repartir el peso entre otros. Entonces dice, si yo dejo esto, yo no estoy oyendo a Dios, entonces va a haber confusión. Y ellos mismos, no es bueno que dejemos esto. Y no es que no quieran servir a mesas. Pedro y otros 6 habían sido pescadores, sabían lo que era trabajo duro, lo que era trabajar toda la noche pescando y no pescar nada y salir al otro día haciendo el mismo trabajo para ver si ahora cae algo. Sabían lo que es esperar, sabían lo que es desvelarse y trabajar. Entonces no eran nenas, pero sabían que tenían una limitación humana y tenían que dedicarse a buscar a Dios y escucharle. Entonces no es correcto, no es justo. Y dice, buscad pues, versículo 3, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Pero qué era el trabajo? Van a preparar bolsitas con 1 kilo de frijol y 1 kilo de arroz y una lata de atún. ¿Qué estudios o preparación necesitas para eso? ¿Qué plan? 7 hombres que se encarguen de eso. No es que ellos hagan todo, pero que se encarguen. Entonces, tienen que ser buen testimonio, que todos les dan buena referencia. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que ponen así una fila de hombres, a ver, háblame en lenguas. ¿Ok? No, siéntate. Sí. Sí. No, ¿cómo sabes si alguien es lleno del Espíritu Santo? Yo puedo decir, usa la manga larga y nomás vienes ya de manga larga al otro día. O sea, pero suena, pues está hablando en lenguas. Mira, cualquiera puede imitar los dones del Espíritu, que sí son dados para edificación. Pero el fruto del Espíritu es el mismo carácter de Jesús formado en nosotros. Y eso es inconfundible. Porque eso hace que Jesús sea visible y palpable en nuestra vida. Entonces, llenos del Espíritu Santo, vidas de estos hombres en que Jesucristo es visible y palpable en su vida. Entonces, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No es 7 hombres que quieran hacerlo. No es 7 voluntarios, sino 7 hombres que reconocen la autoridad de los líderes entre la iglesia, de los apóstoles, que puedan decir, lo tengo que hacer bien porque rindo cuentas a alguien. Eso es muy importante. Entonces, a quienes encarguemos este trabajo, ellos no rinden cuenta tan solo a los que los eligieron. Por eso hay un estilo de gobierno en las iglesias que los líderes son elegidos. ¡Uy, qué feo se pone! Y la política. Y lambiscones y demás. Toda la naturaleza humana caída sale a la vista ahí. Pero qué feo se pone cuando alguien nomás dice, yo soy el ungido de Dios, vosotros callaos. Yo hablo y ustedes escuchan. O sea, qué feo también. Sino reconocer lo que Dios está haciendo. Y reconocer responsabilidades
y dar la autoridad que corresponde a la responsabilidad que obviamente Dios ha dado. Entonces los apóstoles tenían que poder reconocer en esos 7 hombres el llamado de Dios. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Quiere decir que Nicolás no nació en el judaísmo, fue un gentil que se convirtió. Es muy importante eso. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Era símbolo de conferir parte de su responsabilidad y por ello su autoridad. Y mira el fruto, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De manera que, fue tan así que la iglesia pasó a otra etapa de impacto y de bendición en la comunidad de Jerusalén. Ahora vamos a capítulo 11. Esteban, en sus ratos libres de no estar preparando bolsas con 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y una lata de atún, en sus ratos libres estaba en las plazas o en diferentes lugares y empezaba a predicar la palabra. Y hacía señales y prodigios entre el pueblo. Eso era en sus tiempos libres. Y normalmente eso es lo chistoso. Nosotros queremos como un nombramiento para poder por fin lucir y que vean que yo tengo dones que Dios me ha dado, pero necesito una plataforma en donde pueda yo ministrar y ser bendición. Pero realmente él consideraba que su ministerio era para preparar esas despensas para las viudas y en su tiempo libre como diversión estaba predicando y haciendo milagros en el pueblo. Imagínate. Entonces pensaban de otra manera que nosotros normalmente estamos pensando. Pero algo sucede. Esteban es el primer mártir. Su carrera fue muy buena y muy ilustre y muy corta. Poco tiempo después lo apedrean, llega a ser el primer mártir cristiano, pero se levanta una persecución. Y por la persecución iban perseguidos de pueblo a pueblo y algunos llegan a Antioquía. Vamos a ver. Versículo 19, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces eso es lo que es ahora Líbano. Chipre es la isla en el Mediterráneo, pero Fenicia, parte de lo que es ahora Líbano, y también Antioquía en Siria. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Los perseguían y seguían hablando. Era como para que digas, pues voy a ser prudente y callarme tantito, ¿no? Pues aquí viene mi familia conmigo. Si has estado en esa posición alguna vez, sabes de lo que estoy hablando. Pero no, seguían hablando, pero solo a otros judíos. Es mucho más fácil hablar con gente que tiene el mismo trasfondo que tú, el mismo conocimiento cultural, religioso, etcétera, que tú tienes, y la misma disposición de saber que si la Biblia lo dice es verdad. Trata de hacerlo con alguien que no piensa así, es diferente. Entonces, dice, pero había, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Te acuerdas del que fue Nicolás, que fue prosélito de Antioquía? Él no tenía un problema hablando a un gentil porque él lo era. Entonces él dice, si Dios pudo hacer que éste viera la luz, Dios puede hacer que cualquiera vea la luz, así es que yo voy a hablar con cualquiera. Entonces, ¿ves cómo es esto? Que Dios tiene que empujarnos a la siguiente etapa en nuestra vida muchas veces. Entonces, empezaron también a hablar a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Pero otra vez eso crea un problema. Hay gran número, pero muchos de ellos son gentiles. Traen otras costumbres. Cuando tú les hablas del día de reposo, ellos dicen, ¿qué? Cuando tú hablas del pacto, dicen, ¿qué? Cuando tú dices como Dios en el tabernáculo, en el desierto, dicen, ¿en el qué? No conocen terminología, no conocen la historia, no fueron a la sinagoga desde niños como tú. Entonces es diferente, tienes que explicar todo.
como yo, y tener mucho pulmón para hacerlo. Entonces, de ahí están ya con un nuevo problema. Gran número creyó en el Señor, y ahora ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues vamos a meterles en cursos de navegantes, cursos de nuevos miembros, nuevos creyentes, navegantes 2, navegantes 3. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un instituto bíblico por internet. Vamos a ver qué hacemos. Y eso va a crear más problemas. Era mejor cuando éramos 100. Todos nos íbamos a comer y ya. Pero es eso, Dios está haciendo cosas y se ve que ellos dicen, ¿y ahora? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y eso es muy importante, que que simplemente llega el rumor de lo que Dios está haciendo. Es evidente porque así es. El avivamiento, el movimiento de Jesús que empezó como en 1969 en el sur de California y llegó a mi rancho en los últimos 15 años después. 6 años después que inició, llegó como a mi pueblo y yo creí y yo me convertí y yo empecé a ver, pero ¿sabes qué? Nunca nadie estaba publicando. Mira lo que está pasando. Simplemente llegaron reporteros de revistas y periódicos nacionales a decir, ¿qué está pasando con estos hippies? No era que los cristianos lo estuvieran afamando, ellos estaban demasiado ocupados tratando de entender este libro para estar yendo a periódicos a publicar reportes. Mira lo que Dios está haciendo. Llegaban 300, 500 personas a la playa a bautizarse. Imagínate, eso es terrible. ¿Y ahora qué haces con ellos? Drogadictos, mi pastor se había divorciado de él su esposa, él se convierte, ella ve el cambio, se convierte, se vuelven a casar, o sea, era un despapalle, era desorden. En un caso los reporteros llegan y dicen, y hay hippies drogados desnudos en los árboles. Y siempre decían, es cierto, ¿cómo exageran? Y por fin en una conferencia de esposas de pastor, una esposa de pastor dice, fue mi marido. Estaba drogado y fuera de sí, y ahí creyó y dejó todo. Qué raro lo que está. Pues eso es lo que está pasando aquí en Hechos 11. Dices, qué feo está. Eran hippies y llegaban con flores pintadas en la cara y greñudos y descalzos, y el pastor llega y hay un letrero, no se permite la entrada a personas descalzas, porque con toda la mugre del pavimento y la grasa de los pies va a destruir el piso aquí, no se permite descalzos. Y él llega y ve el letrero y tiene que tomar una decisión. Podemos poner nuevo piso, pero Dios está recuperando una generación que estaba perdida. Y rompe el letrero. Y al rato estaban sentados en los pasillos. Imagínate lo que sería. Formados afuera. Por escuchar la palabra de Dios. Y dices, qué lindo sería si eso sucediera. ¿Qué impide? Nada. Dices, es que no tenemos fe. Ellos no tenían fe. Ellos no sabían qué seguía, ellos no tenían el plan. Mañana es esto y nuestro programa de 5 años va a ser esto. Mira, y lo vamos a llamar Proyecto Antioquía. No tenían nada. Ellos pensaban que mañana viene Jesús. Ellos no tenían el plan. Ellos no habían desarrollado nada. Ellos trataban de salvarse la vida, por eso huían de pueblo a pueblo. No había un plan. Era tratar de llegar a mañana. Y realmente así seguimos. Y a veces tú puedes ver cosas aquí en Semilla y vas a decir, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Porque no hay un plan. De una vez te voy a decir, ¿quieres saber el plan? Se ve así. No hay un plan. Pues debe haber un plan. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Por un plan? Él te buscó, Él tenía el plan, Él tenía el programa, Él sabía qué día y de qué manera y quién te iba a hablar y cómo te iba a caer el 20 después de golpear el teléfono 3 veces, ¡pam! Y ya entra por fin la llamada. Él supo cómo iba a ser. Y sí lo hizo bien, ¿verdad? Ahora, alguien tenía un plan que, mira, te voy a mostrar las 4 leyes espirituales. Eso era su plan, pero Dios simplemente lo hizo, porque Él usa defectuosos para hacer una obra eterna. Es inexplicable si Cristo no vive. Ok, entonces llega Bernabé, llega
a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para ver pues, qué está pasando. Ahora, Bernabé era judío, levita, que nació en Chipre. Entonces, él creció en una cultura que no simpatizaba con él, pero supo llevarse en eso. Y él era un hombre tan así que vendió su patrimonio y regala ese dinero a los apóstoles para dar a los que no tienen para comer. Entonces, un hombre que no está aferrado, que no espera nada para su vida en este mundo y que está dispuesto. De hecho, su nombre no era Bernabé, eso fue su apodo. Algunos critican mucho que haya apodos. Jesús puso apodos, así es que aguántate. Ya. Pero Bernabé significa hijo de consolación. Él era una consolación para los apóstoles. Simplemente estar con Bernabé te refrescaba el espíritu. Y vamos a ver con qué ojos veía Bernabé las cosas. Dice, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, versículo 23. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios. Él no vio los hippies desnudos, drogados en los árboles. Vio la gracia de Dios. Vio una generación perdida que estaba llegando a Cristo. Y por eso otra vez veo tus caritas, tus ojitos y veo lo que estás haciendo y pensando y recordando. Y veo las evidencias de la gracia de Dios en tu vida. Veo cómo Dios de una y otra forma te ha traído al trono de la gracia, donde has podido doblar la rodilla, inclinar tu voluntad y decir, tú eres mi Señor. Y todo ha cambiado. Y la misma persona se acerca y ve una tumba vacía, pero tú como María Magdalena estás electrificado y tienes que correr a decir, Cristo vive, todo ha cambiado. ¿Cómo fue la primera vez cuando tú pudiste decir, Dios me ha perdonado? Y dicen, ¡ja, ja, ja! ¡Estás loco! No inventes. Pero tú sabías, Dios me ha perdonado, Dios me ha lavado, me redimió, yo lo sé. ¡Qué alivio! Y nadie te puede quitar eso, porque vino de su mano. Y todo cambió porque Cristo vive. Entonces, él ve la gracia de Dios. Ahora lo llamamos así. Las gafas que él usaba eran las Bernie Glasses. Y a través de esas gafas él podía ver las evidencias de la gracia de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando yo me quito esas gafas, mira cómo era la descripción de Bernabé. Dice que cuando vio la gracia de Dios se regocijó. Eso es lo que tú y yo necesitamos ver. Busca evidencias de la gracia de Dios en tu vida, en la vida de los que te rodean, porque entonces te vas a regocijar. Si no, te amargas, te lo prometo. Porque yo cuando mando mis Bernie Glasses al taller para que reparen la bisagra, no. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Te acuerdas? Lucas 8:15. Que esos son los que reciben la palabra y que corazón bueno recibe la palabra y perseveran en la palabra. Ellos son los que dan fruto. Entonces exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y yo necesito ser bueno, ser lleno del Espíritu Santo y de fe, porque si no mis Bernie Glasses se empañan y ya no veo la gracia de Dios, se llenan de huellas digitales y nomás veo mi mugre y no me deja ver lo que Dios realmente está haciendo. Siempre es fácil ver lo que el ser humano hace, bien y mal, pero tú y yo necesitamos como Bernabé poder ver su gracia obrando. Ahora, hablando de estructuras, él fue enviado, tenía una responsabilidad y tenía con esa responsabilidad autoridad y por eso les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Bernabé con su forma de ver las cosas reconoció, aquí alguien hace falta. Uno que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, conforme a la ley fariseo. Lo vamos a traer a Antioquía. Y fue para el bien de Saulo o Pablo el apóstol. Fue para su bien, porque tuvo que ver la gracia de Dios. Que él no comía con gentiles,
Él no les saludaba de la mano, y ese hombre, lleno también de sabiduría, lleno también de fe, y lleno también del Espíritu de Dios, tuvo que ser confrontado con la gracia de Dios en Antioquía. Y mira lo que dice que está pasando después. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso es el fruto. Y Dios usa estructuras, usa liderazgo, usa también obediencia, usa responsabilidad que nos deja y deja con la responsabilidad, autoridad para desempeñar la responsabilidad que nos da. Y Dios produce un fruto que solo es explicable si Cristo vive. Porque alguien como Saulo y un levita como Bernabé no hablan con gentiles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste o compartiste o hablaste de Jesús a alguien que no es como tú? Que no tienes automáticamente confianza con esa persona, que no es tu primo o alguien que aunque te odie te tiene que escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que cruzaste una calle cultural o religiosa para hablar con otro que no es como tú? ¿Cuándo fue? Y cuando lo hacemos, porque Dios nos lo encargó, cuando lo hacemos nos da la autoridad para desempeñar la responsabilidad que nos dejó. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Jehová, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán, y vuestros siervos y vuestras siervas, y los viejos soñarán, y los jóvenes verán visiones antes que yo venga. Eso es lo que Dios está haciendo, y lo está haciendo en nosotros, y tú lo sabes. Nada más que a veces es incómodo. A veces tienes que toparte con alguien en el estacionamiento que dice no quites el cono. A veces te tienes que topar con alguien aquí en un púlpito de acrílico que dice apaga tu celular. Hay estructuras y Dios las usa. Y Dios está a través de esas estructuras restableciendo en nosotros algo que nos conduce al trono de la gracia para entrar por el portal a lo que una vez nuestros padres repudiaron, que fue el Edén. Y ahí nos espera en su trono sobre los querubines ofreciéndonos favor inmerecido.